Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos de diferentes lugares, situaciones, que nos encontramos en torno al estudio de la palabra de Dios en este día. Será un placer para nosotros poder compartir desde el programa La Iglesia en Casa la palabra de Dios dirigida a todos aquellos que, queriendo reunirnos en torno a su estudio, podemos disfrutar juntos de la palabra de Dios. En el día de hoy os propongo un tema que personalmente me ha servido mucho y de gran manera en el último tiempo para entender la pedagogía divina y para acercarme a la seguridad de la salvación. La protección del creyente, Efesios 6, del 10 hasta el 20. Ese será el texto que utilizaremos en este día para acercarnos a una de las grandes ideas bíblicas, y es la protección de Dios para la humanidad y para su pueblo. A modo de introducción, os invito a leer, podéis hacerlo en la pantalla, en Isaías capítulo 59, del 16 hasta el 21. Ve que no hay nadie, se extraña de que nadie intervenga. Entonces su brazo le dio la victoria y su justicia lo mantuvo. Por coraza se puso la justicia y por casco la salvación. Por traje se vistió de reparación y por manto se envolvió en la eficacia. El sujeto de esta frase, aunque está un poquito más arriba del 16, es el propio Dios que viene al auxilio de su pueblo. A cada uno va a conceder lo que merece. A su enemigo, furia. A su adversario, represalia. Sufragará a las islas, tierra habitable, rodeada de mar, lo que se merece. Los de Occidente no saber dónde meterse al ver al Señor. Los de Oriente representarán su gloria, porque vendrá como torrente encajonado, empujado por el soplo del Señor. Pero a Sión vendrá un redentor. Para alejar los crímenes de Jacob, anuncio del Señor. Permitidme que me pare unos instantes en la palabra redentor, que en cierto modo forma uno de los grandes pilares de la gran primera parte de la Biblia, y aunque no se menciona de la segunda parte de la Biblia, es la iniciativa que Dios pone para salvar al ser humano. El redentor, en este caso, se aplica a aquel momento en el cual Jesús, el Hijo de Dios, nace, vive, muere, resucita. Es ahí donde, junto con la obra en el santuario celestial, donde se matiza todo el plan de salvación. Por mi parte, dice el Señor, esta es mi alianza con ellos, el espíritu mío que te envié, las palabras mías que puse en tu boca, no se caerán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus nietos. Nunca, jamás, lo ha dicho el Señor. En este pasaje encontramos algunas pinceladas importantes de lo que será el mensaje de esta mañana en Efesios capítulo 6. Las palabras que tenéis resaltadas nos van a servir para hacer o para encontrar el trasfondo religioso de las palabras de Pablo. Coraza, casco, ropa, redentor, espíritu, palabras mías. Todo este conjunto de términos los encontramos ahora ya en el mensaje de Pablo para el grupo de creyentes. La armadura de Dios. En esta mañana yo os voy a invitar a que pensemos lo que Pablo quiso expresar
cuando fue definiendo esa armadura de Dios, que creo que todos conocéis el texto, ya que es un texto muy, muy conocido. En la Biblia que Pablo manejaba, se habla ya en repetidas ocasiones de la armadura de Dios, que es Dios mismo, que se pone a favor de su pueblo. Y esta introducción me gustaría que pudiésemos retenerla en nuestra mente. Cuando hablamos de aspectos como el cinturón, que es la verdad, cuando hablamos de la coraza o el escudo, normalmente se suele pensar que tiene que ver con una actividad del ser humano para protegerse frente a las adversidades. Sin embargo, cuando estudias el texto con detenimiento, y esa es la invitación que os comparto en este momento, la armadura de Dios es Dios mismo, que se pone, como es habitual en la Biblia, a favor de su pueblo. Y que finalmente es una de las grandes características del Dios bíblico frente a los dioses falsos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 7, versículo 11, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Es decir, a los que inclinan su corazón o su mente hacia él. Isaías 11:4, sino que juzgará en justicia al pobre, en equidad a los humildes de la tierra, y herirá al tirano con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará desaparecer al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor o cinturón de su cintura. Como decíamos, en la Biblia de Pablo, Dios se manifiesta no con nombres directamente, que lo hace en muchas ocasiones, sino que se manifiesta formando parte o definiendo cómo ayuda él a partir de ciertos aspectos de la vida diaria, como la ropa, el escudo. Va a ser, desde luego, un acercamiento espiritual, creo que importante en este día. En Efesios, como decíamos, capítulo 6, del 10 al 20, nos encontramos con la armadura del creyente, o cómo Dios se pone al servicio del ser humano para ser su protección. Todos sabemos que la armadura sobre todo es un elemento de protección, protege los puntos vitales frente al ataque de otros ejércitos, otros soldados. Pues bien, esa es la idea que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. La primera parte del texto dice, para el futuro, Efesios 6:10, sed llenos del poder en el Señor. Es decir, Pablo va a instar a sus lectores, a los lectores de Efesios, los va a instar para un momento determinado. La vida diaria, la protección de parte de Dios y él mismo como protector, garantiza el futuro esperado por todos los creyentes. Y nos insta y nos llama, sed llenos del poder en el Señor y en la fuerza que ese poder realiza en nuestra vida. Así comienza el relato de esa armadura de Dios para el creyente. En el versículo 11 dice, vestíos de toda armadura completa de Dios, para que podáis poneros en pie ante las artimañas del calumniador. Vestíos. Es una elección personal. La apertura de la protección espiritual de Dios. La parábola bíblica sobre el vestido es significativa. Se utiliza para tapar
la verdadera naturaleza humana, así es en la Biblia. Por eso, la victoria del creyente sobre el mal es representada en gran parte de la Biblia por las vestiduras y, en algún texto, vestiduras blancas como ya la culminación de esa victoria. Ponerse en pie. Poneros en pie significa que las dificultades no te derriban, que no eres echado a tierra cuando viene el ataque. ¿De quién? Del diablo, del malo, del calumniador. Finalmente, nuestra naturaleza. Las versiones suelen traducir por carne y sangre, pero también podemos entender la naturaleza humana heredada de la primera pareja, como aparece en Génesis 5:3. Adán engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Este es, mis hermanos, el punto de partida. Pero Pablo dice que no es exactamente el problema real. El problema real con lo que él quiere hablarnos no es nuestra naturaleza caída, sino que es el enemigo de Dios, los poderes del mal. Soy muy consciente que estas expresiones son extrañas para muchos seres humanos en la actualidad, porque la inmensa mayoría no saben lo que es el enemigo de Dios, no saben lo que es el diablo, o si lo saben por referencias culturales, esa transmisión oral que se va pasando de unos a otros y que finalmente forma la cosmovisión judeocristiana de nuestra época. Hay muchos creyentes que achacan a Dios todo lo que ocurre debajo del sol, lo bueno y lo malo, creando una visión de la vida espiritual de resignación y sobre todo, desnaturalizada y muy empobrecida. Tenemos, mis hermanos, que ser conscientes de que el ser humano no es el objeto del calumniador, sino el medio para implicar a Dios. El enemigo no es este o aquel hermano, este o aquel vecino, ni tan siquiera soy yo mismo, sino el gran enemigo de Dios. Que bien haríamos los lectores de la Biblia en poder integrarlo como conocimiento para estar prevenidos en lo que Él está preparando contra nosotros. Continuamos. La armadura de Dios es Dios mismo, que protege a su pueblo. Importante esta reflexión e idea. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, tomad pues la armadura completa de Dios para que podáis ofrecer resistencia en el día malo y habiendo obrado plenamente, estar en pie. De nuevo nos plantea la seguridad que cuando Dios, a través de su protección, actúa en nuestra vida, el enemigo de Dios no nos tumbará, no ejercerá su dominio sobre nosotros. Al ser, como se dice en el texto, al ser un problema espiritual y cósmico, no se puede luchar con medios naturales. En la Biblia se nos dice que el ser humano tiene que luchar contra su propia tendencia. Pero aquí está hablando de un ataque exterior que viene desde fuera y se confronta con nuestra vida. Por lo tanto, los medios naturales que tú y yo disponemos para luchar contra el enemigo de Dios no pueden ejercer ninguna
influencia determinante en esa lucha, sino o exclusivamente con la protección divina. Y es en este contexto donde la armadura completa de Dios no es para la lucha, sino para la defensa y protección de parte de Dios para nuestra vida. A veces ponemos mucha atención al desarrollo de la vida con sus problemas, sus circunstancias, las tentaciones que se generan dentro de nosotros, pero Pablo va mucho más allá. Pablo establece que la armadura de Dios es para luchar contra el enemigo de Dios. El día malo, en el contexto de Pablo, se refiere al día en que Jesús regrese. ¿Malo para quién? Para aquellos que no se protejan con la armadura. Malo en el sentido de describir una situación, pero desde luego el apóstol está diciendo que los que se protegen con la armadura de Dios será un día glorioso, será un día en el cual el cielo se junte con la tierra y el Señor nos dé toda la esperanza hecha realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y es aquí donde entramos directamente a describir cómo Dios está dispuesto a ayudarnos a los seres humanos. Capítulo 14 al 17. Y es aquí donde va a ir desarrollando todas esas ideas fantásticas, excepcionales, de cómo Dios se va a implicar directamente en tu protección y en la mía, desde el punto de vista espiritual. Estad, pues, atentos, dice el apóstol. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Revestida la coraza de la justicia. Calzados los pies, prontos para anunciar la buena nueva de la paz. Abrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podéis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un llamado de atención. Estad atentos. ¿En qué podría estar pensando Pablo o en qué pensaba Pablo cuando escribió exactamente este pasaje? Sin ninguna duda, en la Biblia de Pablo hay un texto especial que nos permite ver algunos elementos de conexión. El pueblo estaba en Egipto. Egipto era el opresor, el poder contrario a Dios que sometía a su pueblo a la esclavitud. Y Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo, habéis de comerlo así. Es decir, en el momento de la Pascua, en el momento en que iban a salir de la libertad, donde Dios los va a proteger de la destrucción y donde Dios va a ser el escudo con el cual salgan a la libertad. Ceñidos los lomos, calzados los pies, el palo en la mano y comiendo deprisa, pues es el paso de Jehová. Veis que en el texto de Éxodo y en el texto de Efesios hay similitudes muy especiales, simplemente por la idea de que cuando Pablo está hablando de cómo Dios protege a su pueblo, el final es la salida de este estado de cosas y entrar directamente a la realidad. ¿Qué significan, mis hermanos, todas estas definiciones de Dios? Ceñidos vuestros lomos, que es el primero de los 7 aspectos
de la protección de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Poner el cinturón espiritual en el creyente para que el vestido no estorbe para la marcha. Es decir, hemos hablado anteriormente que el vestido es lo que tapa, bíblicamente hablando, tapa los problemas del ser humano. El cinturón es lo que lo sujeta al cuerpo para que pueda caminar con ello. Con la verdad. La primera, protección de Dios. Fijaos, el término que Pablo utiliza significa fiabilidad, gente confiable, permanencia. Es decir, basada en la fidelidad de Dios para nuestra vida. Dejadme interpretar, dejadme traducir. Ceñidos vuestros lomos con la fiabilidad de Dios para nuestra vida. No habla de la verdad del ser humano, habla de la verdad de Dios. Y esa fiabilidad que Dios tiene, tenemos que entenderla como uno de los grandes apoyos. Dios es fiel y Dios no va a dejar en el conflicto cósmico abandonado a su pueblo de ninguna manera. Calzados los pies, como tenéis, como veremos también aquí. Revestida la coraza de justicia. ¿Sabéis? El término significa honestidad, justificar con actitud religiosa. Es decir, la coraza que protege significa es Dios, que es honesto con su pueblo y se pone al frente de los desafíos del maligno. Si usamos la coraza de Dios entre el maligno y el creyente, ¿estará ese Dios protector en todo momento? Prontos, los calzados en los pies, símbolo del ser humano libre y símbolo de la seguridad para el camino. Esa seguridad también está en el creyente de parte de Dios. Dice, prontos para anunciar la buena noticia de la paz. ¿Sabéis? Lo que Pablo escribió y que toma de la Biblia que él tenía, significa armonía, paz interior, calma y tranquilidad. ¿Sabéis? El hebreo es un idioma que tiene muy pocas palabras. Por eso, a veces la misma palabra significa varias cosas. La diferencia de la lectura tradicional de este pasaje es que se ha pensado desde la Edad Media que todas estas actitudes eran actitudes del ser humano hacia Dios. Sin embargo, la lectura concienzuda nos dice que es Dios quien protege al ser humano. La paz. El término shalom, que todos conocéis, significa armonía. Significa paz interior. Significa calma y tranquilidad. Frente al conflicto, mis hermanos, esa intervención de Dios en nuestra vida, protegiéndonos contra el maligno, tiene que traer a nuestra vida la paz y, sobre todo, una armonía entre la vida diaria y la esperanza. Sin ninguna duda, ideas fundamentales
en la existencia del ser humano. Continúa diciendo, abrazad en todo momento el escudo de la fe. Conocemos el término. Lo solemos utilizar con cierta frecuencia en nuestra programación, pero significa estabilidad. Dios es la estabilidad del creyente en el conflicto. Lo que protege al ser humano del gran conflicto. Dios es esa estabilidad. Si nos damos cuenta, mis hermanos, todas las propuestas que Pablo está haciendo vienen de fuera hacia adentro, que finalmente es la característica fundamental de la religión verdadera. La religión mentirosa es el hacer continuo del ser humano. Es presentarnos delante de Dios como aprobados y no como necesitados de su amor y de su misericordia. El apóstol seguirá diciendo, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. La estabilidad. Dios es la estabilidad, mis hermanos, en el conflicto. Pero para eso es necesario que te vistas con las ropas de la justicia divina. Por eso decíamos que con nuestros recursos naturales, como respuesta sincera, inclusive hacia Dios, no es suficiente para parar al maligno. El apóstol sigue diciendo, tomad el casco de la salvación. ¿Qué significa, hermanos? La salvación. La salvación, hermanos, es la ayuda. Una ayuda de parte de Dios para una prosperidad espiritual que nos llevará al encuentro personal con Él. Qué interesante la idea que nos permite saber, mis hermanos, que Dios nos protege directamente con un compromiso en medio del conflicto del bien y del mal. Finalmente, en el versículo 17, tomad el casco de la salvación, el casco que protege nuestra mente, para que tengamos claro que el propósito de la intervención de Dios en nuestra vida es la salvación del ser humano. Y un elemento de defensa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Frente al conocimiento que necesitamos tener para luchar contra el enemigo, la palabra de Dios se convierte en el elemento fundamental de nuestra existencia. Mis hermanos, la verdad nos habla de la fiabilidad de Dios y se hace confiable en nuestra vida. La verdad es Dios, la fiabilidad de Dios para nosotros. Después hemos hablado de justicia, es decir, la honestidad. Dios es honesto con su pueblo frente a los desafíos del maligno. Nunca, nunca nos abandonará. La paz la tenéis al final del versículo 15. La paz es la armonía interior que Dios crea como escudo en nuestra vida. Nos da la calma y la tranquilidad en el conflicto.
La fe. Dios es estable en el conflicto porque ha establecido una relación personal inquebrantable con su pueblo. La salvación, el gran propósito de Dios en el conflicto. Y finalmente, como hemos leído, la espada, un arma de defensa, no de ataque, para proteger a su pueblo. Hemos depositado sobre 6 pilares fundamentales lo que Dios es para la vida del creyente. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para mí? Verdad, justicia, paz, fe, salvación y relación con Dios a través de su palabra. Esa es, mis hermanos, la armadura completa de Dios. Y déjame repetirte, no es lo que tú haces, no es lo que yo hago, porque Pablo está hablando de un conflicto mucho más amplio que la existencia de un ser humano. Y con los propios medios nosotros no podremos resolver ese conflicto en su totalidad. Con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo con fervor y siempre en continuas súplicas por todos los santos y por mí, a fin de que cuando hable me sean dadas palabras con que dar a conocer la valentía del ministerio del Evangelio, del que soy embajador encadenado para anunciarlo valientemente y hablar de él como conviene al hablar. Así termina Pablo su exposición. Empezó diciéndonos en el versículo 10, para el futuro, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Cómo se hace eso? Con toda suerte de oraciones, orando en todo tiempo con fervor y siempre en continuas súplicas por todos los santos. La lucha cósmica, mis hermanos, la lucha cósmica se resolverá solo con la protección de Dios. Al igual que Israel en Egipto, habían pasado los 400 años que Dios le había dicho a Abraham que sus hijos estarían en cautiverio en Egipto. ¿Hubiesen podido liberarse ellos de la esclavitud? Sin ninguna duda que no. Dios fue la armadura que protegió a los israelitas de la historia del exilio. El contexto bíblico, mis hermanos, a modo de conclusión. El contexto bíblico de estos textos es la salida de Egipto para la fidelidad de Dios. Esa salida fue en la primera Pascua, cuando se liberó a Israel de la esclavitud física, del látigo. Cuando el ángel de Jehová pasó salteando las puertas por la sangre del Cordero. Jesús, en la segunda gran Pascua, nos liberó del Egipto interior, de la esclavitud del pecado, de la culpabilidad del pecado. Porque esto forma parte del ataque de Dios, mejor dicho, del ataque a Dios a través de su pueblo. Egipto físico, Egipto interior y ese gran día del cual
Pablo ha hablado, que todos tenemos que llegar revestidos de la armadura completa de Dios. La última Pascua será la eternidad. Y os digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y será la entrada en la Canaán celestial. El ser humano vive en medio de un conflicto personal y un conflicto cósmico. En el personal se nos dice en la Biblia que tenemos que vencer la tentación para no entrar en pecado. En el cósmico somos bamboleados por el enemigo de Dios. Y es ahí donde no tendremos ninguna herramienta en nuestras manos para resolverlo, sino cuando Dios se hace presente en nuestra vida, en estos 6 elementos de su coraza que nos protegerán de los ataques del maligno de forma espiritual. Qué privilegio, mis hermanos, privilegio tenemos de ser protegidos por Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso y Dios es el dueño de la historia y Dios conducirá a su pueblo desde Egipto a la Canaán celestial, lugar preparado para todos sus hijos, para toda la eternidad. Déjate envolver por Dios, no luches solo, camina con Él y verás cómo Dios actúa en tu vida y te dirige a fuente de agua viva. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y seguimos caminando juntos en este precioso proyecto de Dios. No lo abandones. Ponte la armadura de Dios y seguimos caminando juntos.